Hola, en este vídeo voy a explicar brevemente el movimiento circular. Las páginas que vamos a ver ahora las tenéis también escaneadas, son del libro, por si no lo tenéis en vuestra casa, lo podéis ver también aquí. Bueno, el movimiento circular es aquel cuya trayectoria es una circunferencia. Eso lo estudiamos cuando vimos los diferentes tipos de movimiento. Lo podemos ver como de una forma equivalente al movimiento rectilíneo. Las fórmulas van a ser muy parecidas a las del movimiento rectilíneo, pero tenemos que ver algunos pequeños cambios. Y también vamos a ver unas definiciones para ver en qué consisten exactamente esos cambios. Bueno, aquí el espacio, en el movimiento circular, el espacio va a ser el ángulo, ¿vale? El ángulo que llamamos phi, que llamamos con esta letra. Eso va a representar para nosotros el espacio. Como en el movimiento circular la trayectoria es una circunferencia, un círculo, pues el espacio va a ser el ángulo. El ángulo es el espacio que hay entre estos dos segmentos, ¿vale? Eso sería el espacio para nosotros, va a ser el ángulo. El ángulo se mide en radianes, lo podéis medir en grados sexagesimales, pero la unidad de medida en el sistema internacional es el radian, ¿vale? Eso sería para nosotros el espacio, esta letra que representa el ángulo. Luego la velocidad angular pues se puede ver de forma equivalente a como la vimos en el movimiento rectilíneo. Ya sabéis que la velocidad es el cociente entre el espacio y el tiempo. Pues aquí podemos ver que la velocidad angular media es el cociente entre el ángulo y el tiempo. Es decir, el ángulo final menos el ángulo inicial partido por el tiempo. Eso será la velocidad angular media. La velocidad angular instantánea nosotros en principio no la podemos calcular porque como veis aquí tenemos que derivar y hacer límites y eso aún no lo sabemos, por tanto solamente vamos a ver la velocidad angular media. Como ya digo, la velocidad pues es la relación entre el espacio y el tiempo, si ya lo sabéis, y el espacio en este caso es el ángulo. Con la aceleración ocurre lo mismo. Con la aceleración media, pues ya sabéis que la aceleración es la relación entre la velocidad y el tiempo, ¿vale? Por tanto, para la aceleración media, pues tenemos estas fórmulas, el cociente entre la velocidad y el tiempo. Y para la aceleración angular instantánea ocurre lo mismo que con la velocidad angular instantánea. No la podemos calcular porque habría que hacer límites y derivadas y eso aún no sabemos. Por tanto, nosotros solamente nos vamos a fijar en estas dos fórmulas para la velocidad angular media y la aceleración angular media, ¿vale? Aquí es todo lo mismo que para el movimiento rectilíneo, pero ahora el espacio va a ser, lo que hemos dicho, va a ser el ángulo, ¿vale? Y estas ecuaciones son las mismas que vimos para el movimiento rectilíneo. Bueno, como aquí tenemos velocidad angular, la velocidad angular es la relación entre el ángulo y el tiempo que hemos recorrido ese ángulo, pues podemos ver también una relación que hay entre la velocidad lineal y la velocidad angular. Eso lo tenéis aquí. Bueno, aquí se pueden hacer algunos límites, no hace falta que lo sepáis, solamente tenéis que saber que la velocidad lineal v es igual a la velocidad angular por el radio de la circunferencia, ¿vale? Que es este movimiento, ¿vale? Entonces, velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio de la circunferencia. Solamente saber eso. Bueno, y luego, de la misma forma que estudiamos el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues vamos a ver también el movimiento circular uniforme, en primer lugar. Es aquel que tiene una trayectoria circular, ¿vale? Y la velocidad angular es constante, no cambia. Lo mismo que vimos con el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad no cambiaba, era siempre la misma, por tanto la aceleración era cero. En este caso tenemos dos componentes de la aceleración, una aceleración tangencial y una aceleración normal. La aceleración tangencial mide el cambio en el módulo de la velocidad y la aceleración normal mide el cambio en la dirección de la velocidad. Bueno, por eso de momento nosotros no hace falta que solamente que sepáis la definición y la fórmula, ¿vale? Pero no lo vamos a estudiar en profundidad. Lo único que quiero que sepáis es que hay una equivalencia entre las fórmulas que vimos para el movimiento rectilíneo
y en este movimiento circular. En el movimiento circular uniforme, la fórmula que nos relaciona, la fórmula para la ecuación del movimiento, ¿vale? Para el espacio es esta que tenéis aquí, y es equivalente a la que vimos, si os acordáis, en el movimiento rectilíneo uniforme. Para el movimiento rectilíneo uniforme estudiamos esta fórmula, esta es la ecuación del movimiento, y en este caso, como hemos dicho que el espacio es el ángulo, pues será la misma fórmula, pero en lugar de S del espacio será el ángulo, phi, ¿vale? Pues entonces el espacio final será igual al espacio inicial más la velocidad angular, en este caso, por el tiempo, ¿vale? Entonces solamente para el movimiento circular uniforme usamos esta fórmula de aquí, ¿vale? Si os piden en algún ejercicio la aceleración normal, que es la componente normal de la aceleración, pues podéis usar también esta fórmula, ¿vale? La aceleración normal pues sería la velocidad lineal al cuadrado entre el radio de la circunferencia, o también se podría ver como la velocidad angular al cuadrado por el radio. Bueno, eso por si os sale algún problema lo podéis usar. Pero lo que quiero es que veáis esta relación, ¿vale? Entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento circular uniforme. Aquí tenéis el ejemplo 8 que lo podéis ver, que también lo tenéis escaneado. Está resuelto ya, lo podéis leer y solamente es aplicar esas fórmulas y está resuelto. Lo único que tenéis que saber aquí, pues aparece aquí RPM. RPM significa revolución por minuto, ¿vale? Tenéis que saber que una revolución es como una vuelta completa a la circunferencia. Una revolución sería una vuelta completa a la circunferencia. Por tanto, una revolución equivale a 2pi radianes, ¿vale? Porque 2pi es toda la circunferencia. Entonces, una revolución serían 2pi radianes. Eso lo podéis ver para la equivalencia, ¿vale? También tenéis que saber que RPM significa revoluciones por minuto. Bueno, pues podéis leer ahí el ejercicio que está resuelto. Solamente eso. Tenéis que tener en cuenta esa fórmula y que RPM significa revolución por minuto y una revolución equivale a 2pi radianes. Con eso ya pues podéis se puede resolver el problema, que lo tenéis ahí ya hecho. Y vamos a ver ahora también el movimiento circular uniformemente acelerado. Para el movimiento circular uniformemente acelerado ocurre lo mismo. Tenemos fórmulas que son equivalentes a las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y eso lo tenéis aquí, lo podéis ver bien en la parte izquierda el margen izquierdo de la página. Pues estas son, si os acordáis, las fórmulas que vimos para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nosotros aquí en lugar de x ponemos s, pero todo lo demás es lo mismo para el espacio. Y ahora, aquí para el movimiento circular uniformemente acelerado, como ya sabéis, aquí la velocidad ya no es constante y existe aceleración constante. Pues ahora tenemos que sustituir la velocidad por la velocidad angular. El espacio va a ser el ángulo, ¿vale? El espacio va a ser el ángulo y la aceleración la vamos a llamar alfa, ¿vale? Lo único que va a cambiar. Las fórmulas, por tanto, son equivalentes. Y aquí alfa, bueno, alfa lo hemos dicho antes, alfa, pues como es la aceleración, ya sabéis que la aceleración es la variación de la velocidad, en este caso velocidad angular, entre el tiempo, ¿vale? Por tanto, pues nos sale esta fórmula para la velocidad, que es equivalente, como he dicho, a la que teníamos con la velocidad lineal, ¿vale? Y todo lo demás, pues también es equivalente, ¿vale? El ángulo será el espacio y alfa será esa aceleración, que es este cociente. Vale, bueno, eso solamente que sepáis esta equivalencia con las fórmulas. Luego tenéis aquí también el ejemplo 9 resuelto, ¿vale? Y aquí pues solamente usar las fórmulas que hemos visto y también aquí aparece RPM, que sepáis que RPM significa revolución por minuto y una revolución corresponde